Son las 10 de la mañana con 56 minutos y este martes 23 de enero estamos en vivo desde la plataforma YouTube. Yo soy Marco Levario Turcot. El día de hoy, en el programa Ciro por la mañana, el exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, fustigó a la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez. Lo hizo a través de mentiras, es decir, a través de las malas artes que implican difundir bulos, distorsionar la propia realidad y, enmarañado en un discurso sobre todo ideológico, pretender confundir a los ciudadanos. Pero vamos por partes. Dice Arturo Saldívar que Claudia Sheinbaum representa la democracia, la vida y la libertad porque ella es una representante de la izquierda y la izquierda en nuestro país, y a la izquierda en nuestro país le debemos estos tres factores: democracia, vida y libertad. El ministro Arturo Saldívar tiene la preparación suficiente para saber que miente, que más allá de las esferas ideológicas y de los cortes históricos que pudiéramos hacer respecto a la construcción de la vida civilizada en nuestro país, no hay ni puede haber un encajonamiento en una vertiente ideológica, la que sea. Cifremos el parteaguas histórico por donde sea. Desde los preludios y detonantes de la Revolución Mexicana hasta la llamada revolución institucionalizada, que dicho sea de paso, a propósito de la revolución, ocurrió simultáneamente en uno de los referentes que tienen ciertas izquierdas en el mundo, como es el caso de la revuelta en la entonces Rusia en 1917. En México no se impregnó de ese discurso en modo alguno la construcción de leyes e instituciones, sino que se configuró en efecto un régimen de partido único con un presidencialismo omnímodo, de acuerdo con la cultura del caudillismo en nuestro país. Y sobre esa base, sobre todo a partir de los años 70, se fue desmoronando paulatinamente a partir de la concurrencia de distintas militancias ideológicas y políticas. Las rebeliones en el norte, los médicos, los movimientos estudiantiles, eso sí, en efectos asociados con la propia izquierda, los movimientos campesinos en el sureste, en la Riviera Maya, aquí y allá, incluso la propia guerra cristera, nos habla en efecto de distintas expresiones ideológicas en las que no cabe en modo alguno, salvo que en efecto se sea retórico y demagogo como lo es Arturo Saldívar, para suprimir ninguna de este tipo de expresiones. El movimiento estudiantil del CEO, incluso aunque predominante en ese tipo de discursos, siempre hubo distintos militantes que concurrían o hacían concurrir a diversos partidos políticos. En 1986, en ese movimiento participó el Partido Popular Socialista, participó el Partido Revolucionario Institucional y también el PAN. Todos ellos, al grito de en contra del fraude en 1988, hicieron su propio aporte, pero también el PAN. Nadie puede negar que Maquio Cloutier formó parte de una vertiente fundamental en aquel año de 1988, aquel año emblemático. Lo mismo ocurre con Cuauhtémoc Cárdenas, que antes de 1988 y hasta los primeros meses de 1987 fue parte del propio partido oficial. De hecho, él fue gobernador de Michoacán por parte del PRI. Y ese discurso, el de la Revolución Mexicana, el de la democracia institucionalizada,
fue el discurso que predominó cuando ocurrió la alianza del Frente Democrático Nacional en 1988 para darle sentido a un proceso electoral que marcó sin duda las lides de lo que significaría la construcción o la continuidad de la construcción de la democracia. Y luego vino Chihuahua y el primer gobernador electo en nuestro país fuera de la oposición, fuera del PRI y que viene de la oposición y en particular del Partido Acción Nacional. En suma, en esta muy apretada síntesis podemos decir que no solo miente Arturo Saldívar, sino que simplifica unas luchas, gestas heroicas en donde participaron distintas expresiones ideológicas y políticas. Entonces, la democracia, la vida y la libertad no son una conquista de la izquierda, sino que son una conquista de las más variadas expresiones ideológicas y políticas que fueron concurriendo para darle vida y sentido a lo que después, en 1990, también significaría la construcción del Instituto Federal Electoral, hoy INE. Y así, incluso, en los propios procesos electorales, la alternancia política a nivel federal se fue dando a partir de 2000 en nuestro país con el presidente Vicente Fox, que derrota a el PRI por primera vez en su historia. Dije federal porque también, desde luego, en distintos estados fue ocurriendo que era moneda corriente y que bueno, este tipo de alternancias en donde ahora ganaba el PAN, ahora ganaba el PRI o ahora ganaba el PRD. Miente Arturo Saldívar. También, desde luego, en esa amalgama ideológica, cuando dice que la vida es una conquista de la izquierda, no precisa y es solo una licuadora sin amalgamas que no tiene en modo alguno un sentido, para nada. Y las conquistas de las libertades que son concomitantes, que van junto con la propia democracia, como he comentado, forman parte de luchas añejas, movimientos sociales añejos, en donde ahora hay que precisar que deberíamos, en todo caso, además del PRI y del PAN, hablar de las izquierdas, porque eso es lo que ocurrió. Lo mismo en los años 70 con la opción de izquierda en las montañas, que dio forma a la guerrilla, que opciones testimoniales que rechazaban la participación en las urnas, igualmente que otras expresiones de izquierda que concurrieron en las mismas urnas. Así de complejo es como para querer en un programa como el de Ciro Gómez Leiva tratar de sintetizar algo que sin duda lleva mucho más que este tipo de expresiones vejatorias incluso de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué digo vejatorias de Xóchitl Gálvez? Porque aparte de que Arturo Saldívar descalifica de un plumazo al PRI, al PAN y a todas estas luchas que se fueron dando y acuerdos políticos que se fueron conformando para dar sentido a la transición democrática, descalifica a Xóchitl Gálvez mintiendo, como he dicho otra vez, cuando ella ha dicho una y otra vez que no forma parte ni ha formado parte del Partido Acción Nacional. Y sin embargo, insiste Arturo Saldívar en su función de propagandista de Claudia Sheinbaum. No hay registro histórico, vamos, ni siquiera cuando ella participó en el gabinete de Vicente Fox podemos decir que ella hubiera sido panista, como no lo fue Castañeda o como no lo fueron muchos de los entonces integrantes del gabinete de Vicente Fox Quesada. Incluso ella misma se ha encargado una y otra vez de señalar su pertenencia ciudadana que ahora pretende borrar de un plumazo el propio Arturo Saldívar en sus funciones de lacayo y vocinglero del gobierno, y digo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que hace es reproducir el discurso que él le dicta para arropar a Claudia Sheinbaum. Y finalmente, podemos decir en estos momentos que lo que sí es Claudia Sheinbaum es la expresión más abyecta del populismo, ineficaz y autoritario, en donde en efecto
no solo no representa la democracia, sino la regresión democrática a partir de avalar y alentar el proceso de estos últimos 5 años en donde el presidente de la República ha cobrado un poder enorme a partir de defenestrar a las leyes y a las instituciones y también de los continuos ataques a los órganos autónomos. Ha sido ella una beneficiaria de ese nuevo contexto de autoritarismo para, en efecto, presenciar una operación de Estado en su favor, que es la operación de Estado de 1988, para hacer que todos los recursos, las leyes, las instituciones operen en favor del candidato elegido por el presidente de la República, como si no hubiera pasado nada de 1988 a la fecha. Habla Arturo Saldívar de los perpetradores del fraude en 1988. Uno de ellos precisamente es Manuel Bartlett, aliado fundamental, amigo cercanísimo de Andrés Manuel López Obrador. Ya sabrá cómo responder la propia Xóchitl Gálvez a este tipo de andanadas, o mejor aún, a alguno de quienes integrantes de su equipo pudieran en efecto hacerle las precisiones a Arturo Saldívar. Yo por mi parte digo que en efecto Claudia Sheinbaum representa esta continuidad, este segundo piso de la tragedia de la democracia en nuestro país perpetrada por Andrés Manuel López Obrador, y más que la vida, ella representa la continuidad de la escalada de violencia e inseguridad que como nunca en la historia hemos tenido y vivido, sufrido, padecido en nuestro país. Por lo menos 91 personas son asesinadas al día aquí en México. Por lo menos han sido asesinados 76 periodistas, lo que no había ocurrido en la historia moderna de nuestro país. Vale la pena comparar con los colegas acaecidos, justamente caídos en el periodo de Enrique Peña Nieto, que fueron 46. Por donde se le vea, 30 millones de mexicanos han dejado de tener el servicio de salud por ese desastre institucional que también ha significado Andrés Manuel López Obrador en el país. Y así, una a una, junto con los ataques a la libertad de expresión, muestran en efecto que exactamente al contrario de lo que dice Arturo Saldívar, Claudia Sheinbaum representa el acallamiento, el silenciamiento de las libertades, de la libertad de opinión, de la libertad de concurrencia. Su propio equipo de campaña está condenando y considerando ilegal la próxima manifestación del 18 de febrero en defensa de nuestra democracia. Por eso vale la pena exhibir a farsantes y demagogos que, como Arturo Saldívar, tratan de manchar la representación política ciudadana y de partidos también que tiene Xóchitl Gálvez para recuperar nuestro destino, nuestras libertades y defender la propia democracia. Este fue el programa en vivo de Etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.